Bueno, ¿me escuchan? Hola, muy buenos días, buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de Casa de las Humanidades. Mi nombre es Carla Morales, coordinadora de la casa, y bueno, me encanta que estén por acá. Y el día de hoy estamos inaugurando con esta conversación con mi gran amigo y colega Eduardo García Silva, el tercer tianguis de Casa de las Humanidades. Este tianguis está dedicado a celebrar el Día de Muertos, una tradición mexicana, y también a hablar sobre todo del duelo, de la pérdida, y bueno, pues justamente conversar en torno a ello. Como podrán ver, hay una serie de eh, despliegue allá de artesanías, de comida, y bueno, que esperamos que disfruten mucho. Y bueno, procedo a presentar a Eduardo. Él es egresado de la licenciatura en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, de la maestría en teoría psicoanalítica por el Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos en la Fundación Mexicana de Psicoanálisis y del doctorado por el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano. Laboró en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, en el Centro de Tratamiento para Varones de la Secretaría de Gobernación, en el Hospital Central Militar, Escuela Médico Militar, en el Centro de Autismo de la Universidad Intercontinental, es psicoanalista de la Fundación Mexicana de Psicoanálisis, ejerció docencia en la Escuela Médico Militar, Escuela Militar de Oficiales de Sanidad, Universidad del Valle de México, Centro de Investigación y Estudios Psicoanalíticos, Fundación Mexicana de Psicoanálisis. Y también tiene el libro La cuestión del nombre en psicoanálisis. Actualmente es director del doctorado del Colegio de Psicoanálisis Lacaniano, profesor en la maestría y doctorado del Colegio de Psicoanálisis Lacaniano y práctica privada como psicoanalista. Pues muy bienvenido, Eduardo. Y bueno, hay que decir que él está inaugurando este tercer tianguis con una muestra fotográfica que podremos ver al final cuando salgamos de aquí, de la sala. Y pues te dejo la palabra un poco para que nos hables de qué va la muestra fotográfica y también de, digamos, lo que tú consideras que celebramos en este día en torno a la muerte, la pérdida, etcétera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues bueno, bienvenidas. Eh, Qué interesante. Bienvenidas. Muchas gracias, Carla. De verdad es un gusto estar acá. En el alma mater, siempre volver a la UNAM. Nos damos cuenta que no hemos salido, ¿verdad? Pues corrijo solamente un error que es mío. No soy más director del doctorado en el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano. Hace tiempo cedí esa responsabilidad a un querido amigo y colega, ¿no? Me dedico a lo demás, ahí estamos. Pero esa precisión me parece importante. Sí, la idea es hacer algunos planteamientos en torno a la muerte, compartir con ustedes algunas reflexiones. Dado que desconozco la trayectoria, la formación que tienen, seré lo más coloquial posible. Creo que esto es posible, no tiene que ser difícil, porque creo que en el psicoanálisis a veces los analistas se distinguen, ¿no? Por ser rebuscados, ¿no? O porque somos rebuscados. Creo que es posible una transmisión que pase por otro lado. Si de pronto se me va algún tecnicismo, a veces no puedo evitarlo por mi formación, ¿no? Basta con que con toda confianza puedan interrumpir, ¿eh? Así, oye, Eduardo, ¿qué te refieres con esa palabrita? ¿No? Porque luego uno da por hecho, ¿no? Algunas cosas y ahí uno empieza a desviar el discurso, me parece, en sentido de un intercambio. Entonces, haré unas reflexiones en torno a la cuestión de la muerte y al finalizar la presentación hablaré un poquito, relacionaré esto que hablaré de la muerte con las fotografías que hicimos, ¿no? La mayoría las tomé yo, las hice yo, las edité yo. Otras las tomó Jimena Antillón, que está aquí presente, ¿no? Las edité yo. Y pues bueno, al punto entonces, está presentada esta charla como lo imaginario de la muerte, de lo real a lo simbólico. Empezaré por decir, no yo, daré la palabra primero a un escritor mexicano. Dime cómo mueres y te diré quién eres, Octavio Paz.
Y algo que retomaré al final, si vis vitam para mortem, si quieres soportar la vida, prepárate para la muerte. Sigmund Freud. No se puede contar hasta 2 si no contamos hasta 3. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino. Yo me muero como viví. El necio de Silvio Rodríguez. Es realmente difícil hablar de la muerte, en mi opinión, cuando de veras queremos entrarle al asunto de la muerte, pues porque no tiene una representación como tal. Hablar de eso casi de inmediato. Antes diré que lo que lo dificulta, entre otras cosas, es que nos concierne, ¿no? Nos increpa, a algunos les angustia la muerte. Eh, Algunos antropólogos fechan, por decirlo de alguna forma, el inicio de la cultura con las primeras sepulturas, ¿no? La primer pila ahí de piedras o de hojas o de tierra que hacían presente a alguien ya ausente, que es la función principal de una representación, es lo que da cuenta de un simbolismo en la subjetividad, ¿no?, de los seres humanos. Y eso tiene que ver con el lenguaje. El inconsciente no es sin lenguaje también. Freud encuentra el inconsciente en los lapsos. Como digo algo que yo no quiero, ¿no? Yo no quise, entonces ¿quién sí? Porque lo dije yo a través de mi boca, palabra por palabra. Yo no quise, que lo explica. Representar a alguien en ausencia es todo un tema. La muerte tiene que ver con esto en tanto las representaciones que se juegan. Y acabo de decir que no hay representación, entonces voy a aclarar por qué ahora hablo de representaciones en plural, ¿no? Ahí está todo lo imaginario, la iconografía, los ritos, los rituales, los mitos, las leyendas, las historias, los sepulcros, la palabra como una inscripción en la piedra, dando cuenta de que alguien fue, ¿no? Y es para alguien todavía, en tanto que se le dedican unas palabras sobre la piedra, ¿no? O el mármol, lo que ustedes quieran. Y todo esto como justamente un intento de aprender esto imposible de representar de una nada que es la muerte. Ahí hablaremos de otra cosa, ¿ven? No de una representación en el sentido estricto. Por otro lado, si bien nos concierne y a algunos les angustia la muerte, sabernos finitos, somos la única especie, ¿no? Sapiens sapiens, el que sabe. Tenemos de alguna forma la idea de que moriremos en lo consciente. Para Freud, en lo inconsciente no existe la representación de la muerte y habría que agregar propia. Yo no puedo pensar en mi muerte más que imaginándomela. Fíjense, hay dos eventos bien interesantes: el nacimiento, ¿no? Con el psicoanálisis podríamos ir más atrás, la llamada escena primordial, ¿no? Con los padres tienen relaciones sexuales y suponemos que fuimos concebidos, ¿no? Que nunca se sabe con certeza, ¿no? ¿Cuándo? Tenemos fecha de nacimiento, pero no de concepción. El nacimiento, no sabemos nada más que cómo nos historizan por las historias, valga la redundancia, que nos cuentan, ¿no? Las anécdotas, lo chusco, lo trágico, lo dramático, ¿no? Eso inscribe a alguien para toda la vida a veces, ¿eh? Y pues nuestro velorio, nuestra muerte, como dijo Marilyn Monroe, ¿no? Estoy contenta de no tener que asistir al mío, le chocaban, ¿no? Bueno, no podremos estar en nuestro propio funeral. Fíjense, estas dos escenas, el nacimiento como principio y la muerte como final, no tenemos una representación de esas escenas. Y en el medio, nada más la vida. De ese vacío de representación a otro vacío de representación, la vida toda. Eso es muy interesante, pero bueno, para Freud no existe, diré más adelante por qué, en lo inconsciente, una representación de la muerte. Por otro lado, hay personas a quienes la muerte les puede parecer bella, seductora, deseable. El suicida, por ejemplo, hay suicidas que erotizan la muerte, ¿no? Hay quienes la viven dramáticamente, hay quienes la viven como indiferentemente, en apariencia. No creo que sea tan diferente porque toman esa decisión. El asesino, el sádico, que puede también, ¿no? Pensar o vivir la muerte desde otro lugar. Es otro tipo de erotización, ¿no? La agresividad, el sadismo. Hay algo erótico ahí también, ¿no? Lo sabemos por las perversiones, por ejemplo, o las llamadas perversiones. Y casos, bueno, además en este México ensangrentado, ¿no?
Hay miles de imágenes, desgraciadamente. Entonces, puede ser bella, puede ser seductora, puede ser deseable, ¿no? Para algunos. Hay un texto de Freud que se llama Los motivos de la elección del cofre. No voy a ahondar en eso porque no quiero meterme mucho en estas cuestiones. Solamente diré, les pido ahí como un acto de fe. Después se podrá discutir si ustedes quieren, ¿no? O podrán ir al texto si no lo conocen. Pero Freud señala la relación que hay entre la belleza y la muerte. Nada más que con Shakespeare, el Rey Lear particularmente. Estas tres hijas, la más pálida, la más hermosa, la más joven, es la que representa en el inconsciente para Freud la muerte, y es a la que el rey elige. Freud lo lee como la interpretación de los sueños. Ahí hay una ganancia. No soy yo el que estoy en manos de la muerte que puede acaecer en cualquier momento. O sea, en el siguiente segundo puedo tener 20 años y ser deportista y caerme ahí muerto por un infarto mientras juego fútbol, por ejemplo, ¿no? No tenemos ninguna garantía. Es algo que no elegimos en realidad. En esta creación literaria shakespeariana, pues esa es la ganancia, que entonces el rey, hombre viejo, elige la muerte en la figura de la juventud y la belleza. Por lo demás, ese es todo un fenómeno muy interesante, punto y aparte solamente lo señalo, ¿no? La inclinación de muchos viejos, agregaría coloquialmente rabo verdes, ¿no? Que les encantan las jovencitas, ¿no? Desde el que pueda hacer poemas sobre eso hasta el más vulgar, ¿no? Y acosador. Pero es una figura que, como ustedes saben, circula, ¿eh? Es todo un tema también que podemos pensar desde el psicoanálisis. Entonces, bueno, ya para Freud, la muerte tiene una representación muy cercana a la belleza, como una forma de poner distancia a lo terrible que implica la muerte, como si fuera un paliativo, ¿no? Ahora bien, plantearé la pregunta que está en la invitación, en el texto que hace de invitación a la exposición fotográfica. ¿Qué relación tiene esto de la muerte con lo femenino? Y ese es todo un tema también a debate, ¿eh? Polémico. Yo señalo solamente ahora, por cuestiones de tiempo, ¿no? Y del tema que estamos trabajando, la relación que plantea Freud. Lacan la retomará también, pero bueno, para Freud, algo de lo femenino se juega, o mejor dicho, en la muerte siempre algo del orden de lo femenino. Para Freud hay 3 o 4 puntos donde no es posible simbolizar, representar nada. Primero, dice Freud, lo que él llama el ombligo del sueño. Todos los símbolos del sueño manan de un punto que él mismo no es un símbolo y por tanto no es interpretable y se limita a la interpretación de los sueños. Freud lo llama ombligo del sueño. Después está la feminidad. Freud dice, no existe en lo inconsciente una representación que dé cuenta del genital femenino, ¿no? O de la mujer. Eso es algo que se podrá discutir. Después está el fin de análisis. El fin de análisis como un corte, como algo que concluye un proceso donde se llega también a un límite en la representabilidad, en las asociaciones, en las interpretaciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a esto irrepresentable Lacan le llamará lo real, lo fuera de símbolo, que no hay que confundir con la realidad. Bueno, la muerte, por lo demás, siempre es en femenino, excepto para los alemanes, der Tod, ¿no? Que es en masculino, es muy interesante. Quizá tenga que ver propiamente con el alemán, ¿no? La luna, der Mond, también es masculino, ¿no? Falda es en masculino también, der Rock, ¿no? En fin, ¿no? Pero bueno, fuera de ahí, generalmente, para todas las culturas, la muerte se representa siempre en forma de mujer, ¿no? La Catrina aquí en México, bueno, evidentemente, ¿no? La parca, la calaca, como ustedes quieran, ¿no? Hay que pensar también, lo digo como voy a intervenir ahí con otro tema, pero solamente me interesa señalarlo, la actitud a la muerte y la representación que tenemos, ¿no? De la muerte actualmente no es la misma, obviamente, que la que tenían los mexicas y los pueblos originarios en general, ¿no? Para los mexicas, la muerte es necesaria para la vida. No se puede concebir la vida sin la muerte. Muerte y vida, como un par, sostienen la existencia toda. Por eso cada 52 años, según sus calendarios, cuando se agotan las posibilidades combinatorias, ¿no? Hay que quemar el tiempo, ¿no? En este siglo azteca, en este siglo mexica de 52 años, hay que quemar el tiempo, es decir, hay que matar al tiempo para que no muera del todo, como dice mi queridísimo amigo, el doctor Patrick Johansson, ¿no?
Imaginen un cuerpo que no muere, enfermo, desgastado, doliente, putrefacto, y no se acaba de morir. Entonces pensar una muerte que como acto haga un corte que permita la renovación de algo es muy importante para los mexicas. Por eso no pueden entender que los españoles les digan que es el castigo por un pecado original, la muerte. ¿Cómo va a ser un castigo si es parte de la vida? Entonces, para nada es lo mismo y, en mi opinión, en México estamos cruzados, evidentemente, por ambas culturas. No somos, por supuesto, ni españoles, ¿no? Ni tampoco somos ya mexicas, ¿no? Bueno, a todos nos habita de alguna forma esta muerte, en el sentido del fuera de símbolo, como decía hace un momento, ¿no? Hay algo que sí es terrible en la muerte, podríamos decir con Freud, lo no familiar, un Heimlich, la llama Freud. Es una palabra interesante porque implica lo propio, lo íntimo. Heimat, proviene de Heimat, hogar, casero, familiar, patria, ¿no? Lo conocido. Un Heimlich es lo desconocido, pero que es familiar. Es de pronto espantarme con una imagen de alguien que yo veo ahí que me sorprende y es el espejo. Esto es el Unheimlich. Algo íntimo queda expuesto como desconocido, ¿no? No hay una palabra en español realmente para traducir un Heimlich. Lo más cercano es lo terrorífico, lo ominoso, ¿no? Lo espantoso, pero ninguna de estas es propiamente el Heimlich. Por ahí va. Nos habla desde muy dentro, me atreveré a decir, ¿no? Pero desde un dentro que es lo más ajeno a nosotros al mismo tiempo. Freud lo va a pensar con la pulsión de muerte. En 1920 escribe este texto, Más allá del principio del placer, que es interesantísimo porque implica que la pulsión con mayúsculas, ¿no? Lo que realmente nos habita a todos, es la muerte, volver a lo inanimado, dice Freud, ¿no? Conservar la vida, imagínense, el intento de conservar la vida lo más posible, dormir en una cámara de oxígeno para no contaminarme, no arriesgarme para no salir a la calle, no van a saltar, atropellar, lo que sea, ¿no? Comer solamente sano, etc. En fin, para preservar la vida es en realidad no vivirla, es perderla cuidándola. Y de esto observamos formas en la clínica muy interesantes. Evitando la pérdida, la acentuamos, ¿no? Se produce más pérdida. Poner tanta atención a algo y la pifiamos, ¿no? Tiene que ver con para Freud con la pulsión de muerte y, por otro lado, la franca manifestación de eso, ¿no? El suicidio, la agresión al otro, ¿no? Los asesinatos, en fin, ¿no? Algo que convoca a poner la vida en riesgo y que es importante también para la vida. Los viajes, las aventuras, los experimentos científicos en laboratorio, ¿no? Implica un riesgo que si no se juega la vida tampoco se mueve. Y si no se mueve, esa es la muerte, la petrificación del movimiento. Cuando publica este texto, Freud, les comparto una anécdota muy interesante. Los mismos psicoanalistas de la época, los más cercanos, Jones, por ejemplo, entre ellos, rechazan la idea de la pulsión de muerte. Solamente habrá dos analistas, Ferenczi y Abraham, que siempre lo digo, en mi opinión son los únicos freudianos, esto se puede debatir evidentemente, pero en mi opinión son los únicos freudianos, realmente freudianos. Todos los demás dan un paso atrás. Se atreven, por ejemplo, a interpretarle a Freud que el texto lo escribió como una elaboración del duelo de su hija Sophie, que había muerto recientemente. Su hija Sophie, la más pequeña, muy hermosa, dice que era bellísima, ¿no? Muy agraciada, muy inteligente, en fin, ¿no? Está embarazada, está por tener un hijo hace 100 años y llega una pandemia, la gripe española. Se encierran todos en sus casas, ya sabemos estas historias, ¿no? Ella tiene que ir al hospital por su embarazo y ahí contrae la gripe española. Se muere en 4 días. No puede ni siquiera ir a despedirla. No hay trenes ni para casos de emergencia. Están en Viena y ella vive en Hamburgo con su esposo, Elberstadt. Y esto efectivamente es fortísimo para Freud, ¿no? Lo voy a citar en una carta que escribe Freud, ¿no? Acerca de esto. Esta tarde nos dieron la noticia de que de que la neumonía por el virus de la influenza nos arrebató a nuestra dulce Sofía en Hamburgo.
Nos la arrebató a pesar de que tenía una salud radiante y una vida plena y activa como buena madre y amante esposa, todo en cuestión de 4 o 5 días, como si nunca hubiera existido. Esto se lo escribe un carísimo amigo, Oscar Pfister, un pastor que era psicoanalista, un caso muy interesante. Y lo señalo por lo siguiente, hasta ese momento Freud creía que en el duelo, la elaboración del duelo, implicaba que podemos recuperar, diría Freud, libido, el interés, ¿no? Por un objeto perdido, ¿no? Poniéndolo nuevamente sobre el yo, convirtiéndolo en narcisista otra vez, para que una vez que esto acontece, volver a un nuevo objeto hacia afuera. Se explica de qué manera que si estamos en un duelo fuerte, nos pueden invitar a la mejor comida, a ver la mejor película, poner enfrente al super o la supermodelo más guau, ¿no? No nos va a interesar. No hay libido, diría Freud, disponible para investir nuevos objetos. No quiero ir al cine, no quiero leer, no quiero comer, no quiero bañarme, no quiero salir, no quiero hablar con mis amigos. Solo hay dolor, ¿no? Freud supone que se recupera ese libido, introyectando, incorporando, identificándose. Esas tres cosas son diferentes, pero todo eso al objeto perdido. Bueno, esta noción de Freud, ¿no? La va a rectificar a partir de este evento personal. Fíjense lo que dice Freud en una carta a otro colega, amigo suyo, Miss Banger. Bueno, antes le escribe a su yerno, a su yerno, Yerno. ¿no? Que es más Halberstadt. La muerte es un acto absurdo, brutal del destino, del cual no es posible culpar a nadie, sino solo bajar la cabeza y recibir el golpe como los seres pobres, desamparados que somos, librados al juego de la fuerza mayor. Y entonces le escribe a Bisbanger lo siguiente: sabemos que el dolor agudo que sentimos después de una pérdida seguirá su curso, pero también permanecerá inconsolable y nunca encontraremos un sustituto. Ahí Freud ya no piensa igual, ¿se dan cuenta? No importa lo que suceda, no importa lo que hagamos, el dolor siempre está ahí y así es como debería ser. Es la única forma de perpetuar un amor que no queremos abandonar. Freud me parece poeta, en muchos momentos. ¿Han ustedes olvidado a sus muertos? A los seres queridos, ¿eh? No los olvidamos. Y siempre en algún punto, en alguna plática, ¿no? Aparece el afecto otra vez. El inconsciente es atemporal. Puede aparecer un afecto que yo creía que ya, como si ese actualmente lo había superado. Yo nunca entiendo esa palabra de superar algo, ¿no? Esta cuestión terrible de la muerte, fíjense, asociada a la cuestión de la belleza, nos plantea una pregunta: ¿qué relación hay entre lo terrible y la belleza? Y eso es interesante porque, miren, cuando vemos un paisaje hermoso, estamos al pie de una catarata, por ejemplo, al pie del cañón, ¿no? Del sumidero, o en el Colorado, ¿no? En el mar. Estas escenas de una naturaleza con su enormidad, donde estamos al lado de ella así, empequeñecidos. El mar nos puede tragar, la cascada nos puede tragar. ¿Sí? Podemos caer por ese desfiladero. Y hay una sensación, esto creo que podrán dar testimonio la mayoría, si no es, ¿no? Que todas, ¿no? La gran mayoría siente un vértigo, un temor a caer al vacío. Si lo piensan un poquito es bien interesante. ¿Por qué sentiría temor si yo estoy seguro que tengo 1 metro o 2? Como si me jalara el vacío. Si no es porque, esta es la explicación que se plantea con Freud, ¿no? Habita en nosotros esta inclinación a arrojarnos, pero que es inconsciente. Fundirnos con el... Miren, el llamado sentimiento oceánico, un término de Thomas Mann, un escritor austriaco también contemporáneo de Freud. Sentimiento oceánico es ser uno con el universo. Es eso que busca el deporte, la meditación, las drogas, la religión, ¿no? Fundirnos con el todo. Y eso es lo más cercano a la muerte, volver a lo inanimado, perdernos como individuos, convertirnos en polvo de estrellas, en una gota del mar que contiene todos sus elementos. Eso está cerquitita de la muerte. Entonces ahí lo terrible y lo bello coinciden. Yo no he escuchado, yo no he leído una mejor definición de belleza que una que da Rilke, Ana María Rilke, amigo de Nietzsche, amigo de Freud, amante de Andrea Salome, ¿no? Dice en su primera elegía de Duino: ¿quién, si yo gritara, me escucharía entre las órdenes angelicales?
Y aun si de repente algún ángel me apretara contra su corazón, me suprimiría su existencia más fuerte, pues la belleza no es nada más que el principio de lo terrible, lo que somos apenas capaces de soportar, lo que solo admiramos porque serenamente desdeña destrozarnos. Todo ángel es terrible. La palabra que emplea en alemán es schrecklich. ¿Se acuerdan del muñequito Shrek? ¿No? Terrible, espantoso. En alemán, schrecklich, ¿no? Das Schöne ist nicht, als schrecklich ist einfach, dice en alemán, ¿no? La belleza no es más que el principio, no es lo terrible, es el principio de lo terrible. Eso es lo bello. Caminas un poquito más y ya estás en lo terrible. Por eso seducen estos deportes, ¿no? Los deportes extremos, las aventuras donde se juega uno la vida, el cuerpo, y en el sentido metafórico. Es donde se pone en riesgo algo vital para alguien, ¿no? Ahí la pulsión de muerte, ¿ven? Y es, en mi opinión, pues una definición excelente esta que da Rilke. La muerte, pues, la terrible muerte, en México es bella. Le bailamos, la agasajamos, nos la comemos, es dulce, sabrosa. Y si lo hacemos no solamente por ella, sino por los muertos, nuestros queridos llamados muertos. Acá en México, única cultura en el mundo con estas prácticas ante la muerte, los muertos vuelven cada año. Esto proviene, otra vez, de los prehispánicos. En las culturas originarias, en realidad, los muertos volvían los primeros 4 años. Una vez que morían, eran solo 4 años. El 4 es una cifra importante para los mexicas, ¿no? Para pedir a la pareja, a la esposa, ¿no? El pretendiente la pedía 4 veces y lo rechazaban, o sea, lo rechazaban 3. En la cuarta accedían, ¿no? Cuando enteran a Moctezuma, ¿no? Después de que lo apedrean según los españoles, ¿no? Yo creo que lo apuñala Cortés o sus soldados, lo llevan a su casa para el velorio, bueno, para la ceremonia, ¿no? No es un velorio propiamente, y rechazan el cuerpo de Moctezuma en 3 ocasiones. En la cuarta lo dejan entrar. En fin, ¿no? Hay muchos datos sobre esto. Cuando muere una mujer en el parto, ¿no? También hay rituales en ese sentido. Bueno, volvían los primeros 4 años, era el tiempo de elaboración para el difunto, para que entonces pudiera, ahora sí, ir a dictar al Mictlán, ¿no? Al lugar correspondiente en el que debería estar en el Mictlán, ¿no? Pero es lo interesante, a partir de ahí, actualmente vuelven todos los años, no son 4. Mientras vivimos, quienes acostumbremos estas prácticas, los altares, los zompantli, también de procedencia prehispánica, pues celebramos cada año. Suponemos, por cultura, algunos lo creen realmente, firmemente, ¿no? Otros nos sumamos a una cuestión simbólica, cultural, ¿no? Donde suponemos que nos visitan cada año. Hay un retorno que no cesa de los muertos para con los vivos, como un encuentro, ¿no? Un cruce entre la vida y la muerte, donde convivimos con los muertos y nos recuerdan que no somos más que muertos vivientes, vamos caminando inexorablemente a la muerte, es la única certeza que tenemos. Ahora bien, retratar la muerte, ¿no? ¿Qué es eso? Como si la muerte se pudiera retratar. Antes que nada, respecto a esto, les recuerdo una larga y vieja tradición. Se retrataba antes a los muertos en sus casas, se les sentaba o acomodaba, ¿recuerdan? Con la familia, en forma que acompañaba a esta familia como si aún estuviera vivo. Era importante tener una última imagen del querido difunto, el memento mori, ¿no? En latín, recuerda que vas a morir. Luego existe también lo que se llamó fotografía psíquica, mejor conocida como fotografía de espíritus o coloquialmente. Fue un tema tan candente en su momento que incluso Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, escribió un libro, ¿no? Sobre esto, que es el caso de la fotografía de espíritus, para defender lo que él consideraba eran calumnias a esta práctica. Entendemos que por su experiencia personal le toma una fotografía y aparece
su hijo difunto al lado de él, ¿no? Después les puedo rolar el libro. Por ahí va a aparecer, ¿eh? Es esta, pero por ahí va a aparecer esta fotografía. Está Arthur Conan Doyle y aparece al lado de él de forma borrosa. Ya después se comprobó que era, ¿no?, una cuestión de charlatanería, en fin, ¿no? Pero es muy interesante como fenómeno social. ¿Qué sucede ahí? La cámara Kirlian, por ejemplo, ¿no?, que inventa un ruso, eh, tiene que ver con esta intención de capturar la esencia del muerto, ¿no?, con los vivos. Y dio lugar, bueno, a una serie también de leyendas urbanas, mitos y tal, ¿no? Ahora, la palabra retrato es bien interesante. Proviene del latín retractus, que es el participio del verbo retraeren, que quiere decir traer hacia atrás, retraer. Se escucha en nuestra lengua perfecto, ¿no? Y tiene que ver con volver a vivir algo que pasó, ¿no? Retraer. También quiere decir reducir y abreviar, convertir algo en otra cosa y sacar de nuevo a la luz y hacer vivir cualquier cosa. Por eso, un retrato, podremos decir, es una expresión abreviada y reducida de una persona. Es la captura de un momento que queda fijado para siempre. ¿Se acuerdan del retrato de Dorian Gray? ¿No? Cómo detener el tiempo. Y otra vez la asociación ha propuesto esta historia con la belleza. Este hombre que no quería envejecer, ¿no? Cuando empezamos a envejecer, desde que empezamos a respirar, ¿no? Entonces, resistirse a envejecer puede convertirse en algo monstruoso. Vean, es mi opinión, eso lo podemos debatir, por supuesto, ¿eh? Pero de veras, hay personas que se hacen tal número de operaciones y de tal tipo que terminan convirtiéndose en algo monstruoso. ¿Mm? O sea, en el sentido, de veras que deben escuchar alguna vez a una madre decir de la hija enfrente de su hija, porque llega la hija y alguien no la reconoce hasta que habla, ¿sí? ¿Por qué no me saludas? Se había operado la chavita, ¿no? Eres fulana. Y la mamá dice, ¿verdad? Ni yo la reconocía. Y no era metáfora, estaba irreconocible. Esto es lo monstruoso, a esto me refiero con lo monstruoso, ¿eh? Algo ahí descolocado. ¿Mm? Querer aprender, agarrarse, fijar la vida, puede ser monstruoso. Puede ser, como decía hace un momento, cuidándola, perderla, ¿no? Eventualmente sentimos nostalgia por un retrato de hace 10, 15, 20, 30 años, según edades, ¿no? Y podemos sentir nostalgia. Nostalgia, nostos y algia, ¿no? Dolor por el pasado, ¿no? También la melancolía en el latín, igual que el griego, melanos y cólicos, dolor por el pasado, ¿no? Un retrato es, pues, una imagen que nos lleva hacia atrás al presentarnos un pasado como presente, pero al mismo tiempo tiene el efecto de traer el pasado desde atrás hasta la actualidad, lo actualiza y con ello se movilizan y actualizan afectos que en realidad nunca desaparecieron, como dije hace un momento. Por otro lado, la muerte tiene un aspecto también muy tranquilizador. La muerte, voy a citar a Lacan en una conferencia que da en Louvain, circula el video por YouTube, ¿no? Lacan es muy dramático, ¿no?, al decirlo. La muerte entra en el dominio de la fe. Hacen bien, dice Lacan, en creer que van a morir. Por supuesto, eso les da fuerzas. Si no lo creyeran así, ¿podrían soportar la vida que llevan? Si no estuvieran sólidamente apoyados en la certeza de que hay un fin, ¿acaso podrían soportar esta historia? Ahí suena la literatura de los vampiros, ¿m?, en torno a este anhelo de fijar otra vez, ¿ven?, la vida en un punto donde termina siendo ominoso. Lo que chupa el vampiro del otro es la vida, es la sangre. Hay en mi opinión, no es el tema, solamente lo comento, hay una declinación a la época actual que es el tema de los zombies. ¿Ven que está de supermoda los zombies? A la manera del vampiro, en este respecto, hay diferencias también, por supuesto, pero a la manera del vampiro, el zombie se alimenta del cerebro del otro, de lo más vital. El zombie es un muerto viviente. Y esto es lo que está produciendo, parece, toda la tecnología, ¿no? Las personas aisladas de la vida, ¿no?
tan metidas en lo virtual que algunos terminan perdiendo la vida por la selfie, porque los atropelló el tren, porque iban pasando viendo su teléfono, porque chocaron mientras, ¿no? O sea, no es ninguna metáfora. Se entiende que se re- reaparezca el tema de los zombies, porque tampoco es nuevo, ¿no? Tiene ya sus años, pero aparece nuevamente. Y para ir terminando, porque supongo, no sé, que estamos en tiempo, o para pasar a una pequeña discusión, hablar algo sobre las fotografías y a sus preguntas y participaciones, por supuesto. Gracias a esto, acabo de hacer una cita de Lacan, podemos arriesgar la vida. Estar dispuestos a perderla con un impulso mayor nos conduce a una empresa digna de lo más vital, de algo que precisamente le puede dar sentido a la vida, porque la vida no tiene sentido como algunos creen. Cuando llegan analizantes al consultorio, por ejemplo, y dan como motivo de consulta que la vida perdió sentido, casi que uno podría sonreír, ¿no? Amablemente decir, ¿cómo te explico que no tiene un sentido la vida, ¿no? Creías que tenía uno. Pero el sentido que tiene la vida lo mamamos de la cultura, de la religión, de nuestros padres, de la familia, del contexto, de los vecinos, del lenguaje, de la época, de la moda, del discurso, del lenguaje que circula, ¿no? Eso nos dice qué es la vida, y para alguien la vida será ser una estrella de rock, para otros será ser youtuber, ¿no? Para otros será ser un gran filósofo, qué sé yo, pero encontrar realmente cuál es el deseo que nos habita en nuestra singularidad, aunque eso se oponga al statu quo, eso es otra cosa. Esto es muy claro en los artistas. Un artista se arriesga en esos términos. No hay, fíjense, no hay arte que no haga un quiebre, un corte, un rompimiento con las escuelas previas. Cuando empezó el surrealismo, el puntillismo, el impresionismo, recuerden lo que decían los críticos, ¿no? O sea, por ejemplo, el impresionismo, Manet, Monet, ¿no? O sea, ¿cómo de veras pintar una sombra morada? ¿Qué le pasa a estos locos? Las sombras no son moradas. Acérquense a un cuadro, ¿no? De los impresionistas. Son pequeños trazos al óleo que solamente a la distancia nos presentan pues, la escena, la figura, la imagen, ¿no? Y fueron súper criticados. Pero también fueron los cubistas, ¿no? También, o sea, por eso digo que toda escuela de arte se constituyó haciendo un rompimiento, un quiebre con el statu quo, donde alguien encontró su estilo. Esto es singular, ¿no? Encontró solamente su estilo. Bueno, la vida cosa tiene un corte, que es eso, que es la muerte, ¿no? Bueno, entonces la vida no tiene un sentido, pero eso también puede ser maravilloso porque encontrar en un análisis que mi vida no tiene el sentido que yo le suponía, que en realidad es un sentido que venía de otro lugar, del otro, ¿no? Que está dedicado al otro, a los padres, a la sociedad, a lo que sea, permite, no sin un pasaje de angustia, cuando veo que no tiene sentido, permite que entonces yo se lo dé. Y no será cualquiera si estoy advertido de cuál es el deseo que me habita. Aunque el vecino diga, no, eso no. Sí, eso puede ser el vecino, ¿no? Que se ocupe de su vida, yo me ocupo de la mía. Esto que aparece en el frontispicio del templo de Delfos, hombre, conócete a ti mismo, en el griego antiguo, el verbo conócete también se puede traducir como ocúpate. Hombre, ocúpate de ti mismo. Hacia allá apúntate en un análisis. Dejo de fijarme en la vida del otro, qué hizo, por qué, con quién anda, híjole, qué mal habló. Para ocuparme de lo mío. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cómo es posible el encuentro con el otro en la diferencia? No en lo homogéneo de la igualdad, comentada por el discurso capitalista o en boga, ¿no? Esto se llama deseo, pues, y sin deseo la vida es una vida decrépita, nada pulsa en ella. Crepitar, ¿m? Decrépito, sin pulso. No hay movimiento, sino de tensión dolorosa y petrificación, como lo muestra la arquitectura barroca. En ese sentido, y con esto concluyo, Freud nos dice, navigare necesse est, vivere non necesse. Navegar, viejo adagio que adapta Freud, ¿no? A propósito de los marineros, ¿no? Navegar es necesario, vivir no lo es. Podemos dejar acá para hablar, si ustedes, o les digo muy rápido, la mayoría de las fotografías que están viendo, bueno, fueron hechas con modelos en la calle, ¿no? Están preparadas en ese sentido, pero por ahí circularon otras, por ejemplo esta, que son de fotografía callejera, ¿no? Entonces la gente, todas están hechas aquí en Coyoacán, algunas excepción por ahí, ¿no? Que en estas fechas justo se come a la muerte, se viste de muerte, ¿no? Juega con la muerte,
¿no? Es importante poder jugar con la muerte, es decir, darle vida a eso, dado que nos da vida. Y, eh, y como les decía, ustedes saben, en México, pues bueno, nos distinguimos mucho por esto, ¿no? Esa también es de fotografía callejera, por ejemplo, ¿no? Las que están hechas o que están preparadas, digamos, esa también es fotografía callejera, ¿no? Pues es así, la preparamos, ¿no? Esa fotografía la realizamos, ya tiene un flash, ya tiene un poquito de más elaboración, pero se trata siempre, pues, de jugar con esto, ¿no? Jugar con las imágenes. La propuesta, la idea es que la imagen, entonces, permita simbolizar algo, poner en juego, hacer metáfora, dar movimiento, ¿no? A algo que no lo tiene, a lo real, ¿no? No quedarnos en lo imaginario, en la imagen nada más, porque eso no es garantía de nada, ¿no? Algo imaginario o algo ilusorio no garantiza absolutamente nada, ¿no? Lacan dice en su seminario 2 que soñar es imaginar el símbolo y que la interpretación del sueño es simbolizar la imagen, o sea, leerla, dar lugar a la palabra que sugiere la imagen. Toda fotografía, fotos, luces, grafía, grafos, letra, escritura, ¿m? Toda fotografía habla, dice, pero hay que leerla, ¿no? Vivimos en una época donde circulan todos con un celular, ¿no? Antes no pasaba esto. Todo el mundo trae una cámara en su bolsa, todo el mundo. Y circulan cantidad de imágenes. Desgraciadamente estamos ante una nueva forma de analfabetismo, ¿no? Se dice así, no es una rara opción, ¿eh? Analfabetismo, es una rarísimo. Es esta, me parece, que no se leen las fotos. Circulan, 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 ya son vacuas, no dicen mucho, no proponen, no inventan, no critican, reproducen como en serie. Ese discurso capitalista, ¿ven? Es el pequeño Charlotte en la fábrica, ¿no? La película de Chaplin, reproduciendo en serie, en serie, en serie, en serie, en serie, en serie. Las mismas fotos, los mismos ángulos, los mismos pies de foto, ¿no? Yo aquí no sé qué, yo aquí como que, qué sé yo, ¿no? Cuando más imágenes tenemos, menos sabemos leerlas, ¿no? Y hay una vacuidad impresionante ahí. Entonces habría que, en mi opinión, poder leer, ¿no? Poder jugar con la fotografía. A mí particularmente me interesa mucho la fotografía, el retrato, porque hay fotografía de paisaje, hay fotografía comercial, hay fotografía, ¿no? Un montón de cosas. Porque, y a lo mejor por mi formación, pues me interesa lo humano, ¿no? Las personas, el contacto. Generalmente hablo con las personas antes de hacer un retrato, les pido permiso, pero platico un poquito, ¿no? Un retrato hecho así, como así nada más, tiene que tener algo especial, ¿no? Para hacer un retrato robado, digamos, ¿no? Pero si no, me parece importante hablar mínimamente con las personas, porque en el retrato surge algo más allá de la imagen precisamente, ¿no? Muchas gracias. Podemos pasar entonces a la discusión o a lo que esté preparado, ¿no? Gracias. Bueno, pues más bien dejarles a ustedes la palabra para que puedan preguntarle. Creo que ha sido una plática sumamente interesante. Yo tendría varias preguntas, pero bueno, quiero darles más bien la palabra a ustedes. Tenemos a Jimena, que es psicoanalista, ¿no? Pero también tenemos a Alejandra, que está por aquí visitándonos. Entonces, pues no sé si tienen alguna pregunta, quisieran conversar con Eduardo, sobre todo también desde su postura de fotógrafo ahora, ¿no? O Tenemos, críticas, por o supuesto, críticas, ¿no? claro. Y si no, pues un chisme, por lo menos, ¿no? Exacto, Un cafecito. muchísimo. Quizá para ir abriendo boca, ¿no? Bueno, adelante. Gracias. Mira, yo llegué un poco tarde y creo que me perdí parte de la charla, pero digo, bastante interesante, pero hubo una parte que tú tocaste de la sensación que uno puede tener, quererse arrojar al vacío en algún momento. Yo lo he sentido Así es. y me he apanicado. Claro. Bueno, quiero ir más rápido de lo que me toca. ¿Qué pasa? ¿No? Y ahorita me sentí una tranquilidad porque saber que es una sensación que como humano puedes sentir, me hizo sentir un poco más normal. Digo, no estoy tan común, me preocupaba muchísimo. Era algo que tenía muy en el fondo guardado y ahorita afloró de una manera increíble y por eso es que quisiste regresar. Sí, a lo mejor alguien puede decir que
que extrañan, que lo quiere exteriorizar, pero sentí esa necesidad de decir, uff, qué alivio, porque si el que como ser humano puedas sentir esa necesidad de arrojarte al vacío, claro. Me hizo sentir con tranquilidad. Y ya me tendré que ir cuando me tenga que ir, no por tomar un paso acelerado. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Laura. Laura. Laura Guarda. Muchas gracias, Laura. Mira, es bien importante porque generalmente en los análisis escuchamos esto de yo creí que era el único que le pasaba esto. Entonces es algo sí que se comparte, pero desde la singularidad, porque al mismo tiempo no es lo mismo, ¿no? Ahora sí que más bien es lo mismo, pero no es igual, como lo vivimos. Pero ciertamente, yo sí creo que a todos nos habita como que, digamos, este impulso, ¿no? Esto que nos jala hacia la muerte, pero como decía también al inicio, eso es lo que permite la vida, ¿no? Según cómo nos posicionemos ante ello, ¿no? Pero eso miren, nunca nos sentimos más vivos, por ejemplo. Espero que no hayan tenido la experiencia. Yo cuento por lo menos 2 o 3. No sé si afortunado o desgraciadamente, en verdad no lo sé. Pero de estar cerca de la muerte, o sea, cuando sabes que te estás muriendo, ¿no? Pues una vez nos volteamos en la carretera, nos detuvo un tronco, pero íbamos al barranco en Chiapas, otras me atropellaron, ¿no? Y a los 9 años casi muero por un problema de peritonitis, ¿no? Uno nunca se siente más vivo que cuando sabe el pellejo, cuando uno estuvo a punto de morirse, cuando uno sabe, ¿no? Que se está muriendo, ¿no? Y uno ve que no, o la libró, ahí, y por eso muchas personas se pueden ir solamente con lo imaginario de voy a hacer otro, voy a cambiar, y la vida, ¿no? Y ya 3 días, 4 y se les pasa, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Pero cuando hacemos un trabajo en torno a eso, se le da un lugar que nos mete más a la vida, ¿no? Muchas gracias, Laura. ¿Alguien más? Bueno, pues adelante, por favor. La verdad es que qué interesante que un psicoanalista se diversifica ahora en la fotografía. Yo me dedico al medio médico y en el Hospital Central Militar. Y he viajado con muchos doctores a cirugías, a toda la República. Y uno se da cuenta que los profesionales, así como el artista o el doctor, no solo es que se diversifican, o sea, como ahora que vemos con los especialistas, no sé, se dedican o tienen una preferencia por la historia de México o por el modelismo, o sea, como que no se quedan ahí. Entonces, pues muchas veces están padrísimas. No, pues muchas. No, pues. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por los comentarios. Muchas gracias a Jimena Antillón, mi pareja y modelo ahí también, que la vieron ahí de Catrina. Exacto, de ella Catrina. Es su hija, María, Ajá. ¿no? Ellas se pintan, ¿eh? O sea, ellas hacen todo el show. Sí. Y de verdad, gracias por la invitación. No, ha sido un placer. Gracias. Es un gusto estar acá. Muchas gracias por Gracias tu a ti. paciencia y por su escucha, de verdad, muchas gracias. Y